Vieira y en este video les voy a mostrar la resolución de un problema para conocer el número de etapas de destilación. Vamos a contrastar dos métodos, sería de McIfty y de Ponchon-Savarit. Primero definimos la destilación como el proceso de separación de mezclas líquidas fundamentadas en la diferencia del punto de ebullición de sus componentes. Nuestro enunciado dice lo siguiente: se desea destilar una mezcla de metanol y agua de composición del 0.40 para clave ligero para obtener un destilado con una composición de 0.90 y un residuo de 0.10 en fracción molar del clave ligero. Se tiene que determinar el número de etapas a reflujo de operación. Aquí podemos ver un diagrama que nos va a facilitar posicionar las corrientes y sus composiciones para ambos especies. Vamos a reconocer el clave ligero como el compuesto más volátil, es decir, aquel que tenga su temperatura de ebullición normal menor al otro compuesto. Para nuestro problema se trataría de metanol. Estas temperaturas de ebullición se obtuvieron a partir del programa de Chemset, o también se puede consultar tablas termodinámicas de diferentes autores. Bueno, el Chemset es un simulador de procesos de separación, de destilación, absorción y extracción, y para este tipo de problemas nos va a ser de mucha utilidad, ya que toma en cuenta diferentes modelos que nos va a permitir predecir un comportamiento más cercano al real y en cuestión de minutos. Hay dos métodos para la determinación del cálculo del número de etapas, que sería, como ya lo había mencionado, McIfty y Ponchon-Savarit. Ambos toman en cuenta el equilibrio líquido-vapor de las mezclas, las composiciones de sus componentes y las condiciones termodinámicas de la alimentación. Este segundo método es un poco más riguroso, pues considera más variables termodinámicas en contraste con el método McCabe. Es importante determinar qué tipo de proceso es. En este caso, sería un proceso isobárico y se fijó a una atmósfera. Esto para poder construir el diagrama de TXY, o también conocido como temperatura composición, y el diagrama de equilibrio vapor líquido, o EVL. Listo. Para obtener los datos para estos diagramas hay tres formas, que sería utilizando la ley de Raoult mediante una simulación o por volatilidad relativa. Cada método va a tener su diferente complejidad. En el caso de ley de Raoult, va a considerar al vapor como un gas ideal y a la fase líquida como una solución ideal. Esto pues no es de mucho fiar para un proceso real, pero funciona como referencia. Y pues la ley de Raoult nos va a relacionar presiones parciales de estos componentes y sus fracciones mol para fase líquida y vapor. Aquí podemos ver dos ecuaciones que una corresponde para la fracción en líquido y para la fracción en vapor del componente ligero. Listo. Para la construcción se definió un rango de temperaturas dentro de las temperaturas de ebullición de cada componente a una atmósfera. Estas temperaturas nos sirven para delimitar
esta área que va a estar pues rodeada por la curva de burbuja y la curva de rocío. Las temperaturas de ebullición se obtuvieron por termosolver. Ya que se tuvieron pues las temperaturas, para cada temperatura se calcula igual con este mismo programa la presión de saturación respectiva para después utilizar estas ecuaciones. Se obtuvieron los datos en X y en Y y se graficaron respecto a T. Ahora, para la simulación en ChemSep, se considera que entra un líquido saturado. Esto no se menciona en nuestro enunciado, pero se tiene que hacer esa especificación para poder seguir, ya que otras especificaciones termodinámicas son el coeficiente de actividad, que recordando es el grado de divergencia de la mezcla respecto al comportamiento real. Aquí elegimos el modelo UNIFAC, que vendría siendo la ley de Raoult modificada, y se selecciona una entalpía ideal. También seguimos utilizando para el cálculo de vapores a presión el modelo de Antoine. Se obtuvieron este conjunto de datos para X y en Y, que respecta a cada dato de temperatura, se graficó y se obtuvo otro diagrama un poquito más diferente al de ley de Raoult, pero cumple su función. Esto porque se considera que es un comportamiento un poco más cercano al real. También está mediante el método de volatilidad relativa, que definimos la volatilidad relativa como la relación de las volatilidades de los componentes de una mezcla líquida. Esto se puede calcular conociendo la volatilidad de cada componente. Y haciendo con la álgebra correcta y recordando la ley de Raoult, obtenemos esta ecuación que está en términos de composiciones y de volatilidad. Ahora nos queda nada más calcular la volatilidad para nuestro sistema. Consideramos la temperatura de líquido saturado y igual con el programa de Thermosolver, aplicando las presiones de Antoine, obtenemos las presiones parciales tanto para el agua como para el metanol, y nos da una volatilidad relativa de 5.73. Evaluando en nuestra ecuación que les presentamos anteriormente y definiendo un rango de valores en X, obtenemos nuestros valores en Y. Aquí podemos ver cómo el comportamiento de estos tres diagramas de equilibrio de vapor, obtenidas en azul para volatilidad relativa, en guinda para la simulación en ChemSep y en morado para la ley de Raoult. Y pues a partir de aquí vamos a trabajar para el método McCabe con el conjunto de datos obtenidos por simulación, ya que es el más cercano a lo real. Para el método McCabe-Thiele, pues nada más vamos a considerar la determinación de las zonas delimitadas por las líneas LA, LOC y LOSA. La zona de agotamiento o de enriquecimiento, y pues ya dentro de estas zonas se van a graficar escalones que corresponden a cada etapa. Primero se van a determinar las líneas de operación. LOCE corresponde a la de enriquecimiento, LOSA a la zona de agotamiento y LA es la línea de alimentación.
Primero vamos a comenzar con la construcción de la línea LA. Esto especificando las condiciones de alimentación. El parámetro que nos permite definirla es el valor Q. Esta corresponde a la relación del calor necesario para vaporizar un mol de alimentación respecto al calor latente de esta. Y considerando que es un líquido saturado, como lo podemos ver aquí, la relación es igual a 1. Aquí tenemos la definición de la curva de LA y graficamos. Esta quedará dentro entre las curvas de equilibrio de vapor y la recta X igual a Y. Ahora construimos la recta LOCE, pero primero eso sería obtener LOCE mínima. Mediante la definición de la curva LOCE, calculamos el reflujo mínimo, que sería de 0.51, pero el enunciado nos dice que el reflujo de operación es 1.5, mayor al mínimo. Entonces obtenemos el reflujo de operación, que sería en este caso de 0.76, y sustituimos en la ecuación de la curva LOCE y obtenemos nuestro segmento. Ahora, para obtener la curva LOSA simplemente es más sencillo, ya que hay que unir el punto donde intersecta la línea de alimentación y de enriquecimiento y el punto de composición de domos sobre la recta XY. Ahora, trazando escalones, obtenemos el número de etapas. En el caso del reflujo de operación 50% mayor al mínimo, se obtuvieron 7 etapas, alimentándose en la cuarta. También se puede calcular el número de etapas mínimo, y que serían 4. Para el método de Ponchon-Savarit, consiste en la construcción de las líneas de entalpía de líquido, que sería H mayúscula, y de entalpía de vapor, que sería H minúscula. Y también sería la línea de balance global de alimentación, que sería esa diagonal. Ahora, para la línea de entalpía de líquido, consideramos capacidades caloríficas líquidas de cada especie y los calores latentes. También hay una temperatura de referencia, que si se considera la temperatura de referencia como la temperatura de ebullición del clave ligero, aquí el calor latente de A no tendrá que ser corregido y solamente se corregiría el calor latente del componente B. Ahora, con el conjunto de datos que se nos dio, no fue necesario recolectar los valores de capacidades caloríficas y calores latentes, pero si fuera necesario, en tablas termodinámicas se pueden encontrar, solamente que es muy importante tomar en cuenta la temperatura de alimentación y el estado de segregación, ya sea líquido o gaseoso. Aquí tenemos nuestro diagrama de entalpía XY. Nuestra entalpía sería en unidades kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Y pues sí. Ahora, con ayuda del diagrama de equilibrio, podemos encontrar las composiciones de líquido para una composición de vapor y viceversa. En este diagrama de entalpía, ubicamos la composición del vapor en la alimentación. Gracias a esta, aquí graficamos en donde intersecta en EVL, ahí sería, y lo ubicamos en nuestro diagrama de entalpías. Vamos a trazar una recta que pase sobre esos dos puntos y donde corte en las composiciones de fondos y de domos, obtenemos los puntos Q' y QB' mínimos.
Esa recta es lo que le llamamos la línea de balance global. Ahora, a partir de estos puntos mínimos y teniendo en cuenta la relación del reflujo, que es L sobre D, y las distancias, obtenemos el reflujo mínimo, que sería de 0.57, y a partir de ahí despejamos para el reflujo de operación, que en este caso sería 0.85. A partir de ahí obtenemos los puntos Q' y QB' reales y nuestra línea de alimentación real. A partir de aquí, ya teniendo nuestros puntos pivote, vamos a poder determinar las etapas con el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Con el diagrama de líquido-vapor identificamos la composición a lo que llamaremos XY, X1, y a partir de X1 hacemos pivote con el punto Q', donde intersecta esta línea recta con la línea de entalpía de vapor H, llamamos a ese punto Y2. Con la misma metodología marcamos las siguientes composiciones sobre H mayúscula y H minúscula. La diferencia es que pasando la composición de alimentación XF, el pivote será ahora con el punto QB', y al final pues nos quedan 7 etapas, donde en este caso la etapa de alimentación comenzará en la 5. Ahora, la diferencia en el número de etapas obtenidas en ambos métodos en realidad no hay. En ambas obtuvimos 7 etapas, solamente cambia la etapa de alimentación. Así que podemos concluir que ambos métodos cumplen su función y dan resultados muy buenos, siempre y cuando se realicen de la forma más adecuada. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.